Lo que es la política de drogas no es propia de un solo país. Estos son, digamos, los distintos países que han llegado a una serie de convenios y a partir de estos convenios es donde se determina lo que son las drogas y esto aplica en cada uno de los países. La ayahuasca está y otros enteógenos como el peyote, pues las setas psilocibes, están excluidas de fiscalización. Hay una serie de sustancias, por ejemplo, respecto a la ayahuasca, el DMT, ¿vale? Esta sustancia está fiscalizada, ¿vale? Está en unas listas y esto aplica en todos los países. No obstante, el DMT al que se refieren los tratados es el DMT sintético. O sea, significa que el DMT, que es un componente que está en gran parte de la naturaleza, por ejemplo, hay estudios científicos que demuestran que los cítricos tienen también una cantidad de DMT. Pero es decir, no por vender pues aquí en Valencia naranjas o limones estás cometiendo un delito de tráfico, ¿no? Esos principios activos del resto de plantas, de cualquier planta de las, digamos, que contengan estos principios activos, lo ilegal es cogerlo y, digamos, montarte un laboratorio y extraer esos principios activos. El DMT, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, naturalmente contenido en la planta, no es ilegal, como tampoco es ilegal el DMT naturalmente contenido en las naranjas. Suena fuerte, pero es que es así. La forma tradicional de los indígenas fuera montar, que tuvieran un laboratorio ancestral, ¿no? Y sacase el DMT, pero no funciona así. Eso no es un proceso químico. Digamos, hay intereses contrapuestos. Digamos, aquí hay algunos cuerpos, hay algunos miembros, digamos, del cuerpo de las fuerzas del Estado y después la Agencia Española del Medicamento, pues que han mostrado una posición un poquito más beligerante, que uno como abogado está muy acostumbrado a llevar la carga, la tensión de este tipo de problemas. Al final me gusta esto, ¿no? En prensa hablan mucho del principio activo. Pues todo ese principio activo naturalmente contenido en las plantas no las hace ilegales. Hay 3 plantas ilegales, ¿vale? Si tú después haces una extracción, pues puede ser, por ejemplo, de la hoja de coca, ¿no? Haces todo el proceso químico y tienes pues una cocaína de un porcentaje muy elevado, que por ejemplo el porcentaje del principio activo en la hoja de coca es muy bajito. Tú tienes unos porcentajes, unas cantidades de sustancias, tú puedes consumir, autoconsumir, ¿vale? Ya sea coca en tu casa o lo que sea. En España tenemos este derecho, que no es un derecho en todos los países. Nosotros estamos en la sombra. Al final yo me siento un poquito como el lobo, ¿no? El perro digamos fuera de la ceremonia, ¿no? Y que está vigilante, ¿no? Que no pase nada, que estás pendiente. Este tipo de terapias lo que al final viene de esta forma, digamos, indígena de estar en conexión con la naturaleza, ¿vale? Con la profundidad de su ser, digamos, para estar en mayor conexión consigo mismo, ¿no? En equilibrio con su naturaleza, en sanar las relaciones y en sanar la relación con la madre tierra. La manita muscaria es un enteógeno considerado casi el más antiguo, ¿no? Utilizado por la humanidad. Siempre que hay hadas, duendes, ¿no? Están las amanitas muscarias. Es la seta de Mario Bros y es la seta de Alicia en el País de las Maravillas, que si te fijas tienen el mismo efecto, los dos cuando la toman. Se hacen grandes y pequeños con la manita. Por ejemplo, otra planta ancestral europea, yo que sé, la mandrágora, por ejemplo, que utilizaban las brujas. Es decir, si pierdes esa tradición, si no sabes cómo usarla, las brujas en el fondo no dejan de ser un resto que quedó de esos cultos, la madre tierra, ¿no? Que pues puede venir desde Sumeria, Inanna, después va evolucionando hasta Venus, ¿no? Por ejemplo, la magia venusiana. Aquí en España es un oasis en cuanto a legalidad, porque incluso en un puesto de ilegalización de la sustancia que sea, tenemos esa jurisprudencia del autoconsumo compartido. ¿Y es verdad eso de los 40 kilos que te han devuelto? No, son 42. Lo primero, cuando le pillaron con esos 42 kilos, está en el programa de investigación de la tele. Lo que pasa en estos programas del aeropuerto. Han pillado al traficante, Claro, no sé titular, ¿no? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vuelvo con un tema que sinceramente no deja de darme vueltas a la cabeza. Desde mi último vídeo que hicimos sobre la ayahuasca, he sentido la necesidad de seguir indagando respecto a este tema. Tanto ocultismo alrededor de todo esto. ¿Por qué cuando uno intenta mostrar esta realidad parece que el mundo quiere mirar hacia otro lado? Incluso nuestro trabajo anterior, que no tenía nada de ilegal, ha sido prácticamente invisibilizado por ciertas plataformas. Y eso, por supuesto, lejos de frenarme, nos impulsa a seguir buscando respuestas. Por eso hoy os traemos a uno de los mejores abogados especialistas en el tema ayahuasca en toda España. Alguien que conoce de primera mano el panorama legal tanto aquí como en el resto del mundo. Vamos a intentar entender qué hay detrás de todo esto, qué es lo que está pasando realmente y hasta dónde podemos llegar respecto a este tema. Buscamos la verdad, porque lo que viene es información valiosa que no te cuentan en los medios. Muchísimas gracias, la verdad, de tener una eminencia como tú, como usted. Si te puedo tutear, ¿sabes? Sería un honor. Gracias, Michael, de verdad. ¿Cómo un honor. estás? El honor es mío, de verdad que Bueno, sí. Óscar Palet, Palet Santandreu. Santandreu, un placer que estés aquí con nosotros. La verdad Gracias. que impresionado con todo
tu carrera y toda tu historia. Y bueno, si quieres hacer una pequeña presentación principal de quién eres. Vale, pues muchas gracias, Michael. La verdad es que es, como te he dicho, un honor grandísimo estar aquí en tu espacio, en tu casa y, bueno, poder mirar de comunicar todo lo que pueda Wow. sobre la ayahuasca y cuál es su regulación, qué significa, ¿no? Este movimiento, que no es un movimiento local de España, es un movimiento mundial, ¿no? Aunque pues, tiene su origen en la Amazonía, pero se ha extendido, ¿no? Y está generando pues estos movimientos de los que estamos hablando. Bueno, pues yo soy abogado con algo más de 20 años de experiencia, he trabajado en derecho penal, la verdad es que he hecho bastantes cosas, ¿eh? Y entre las cosas que también trabajé en su día en derecho de la energía, donde tuve mi primer contacto dentro de unos contratos de Repsol, por ejemplo, con la cuestión indígena, ¿no? Y bueno, pues todo eso, digamos, ha ido evolucionando. Ahora estoy en una posición totalmente distinta y bueno, desde esta sensibilidad a los movimientos indígenas, a sus culturas, a lo que significan, pues me he ido implicando en esta pues, utopía, ¿no? De defender estas culturas ancestrales que creo que son, pues igual, ¿eh? Como hay países como Perú, que son patrimonio de la nación, yo diría más, yo creo que son patrimonio de la humanidad y es importante tratarlas con respeto, ¿no? Sí, a mí, bueno, te agradezco muchísimo que vengas aquí a ayudarnos un poco a aprender, sobre todo para mí, observar qué está pasando con esto, ya que he tenido mi primer contacto, como más o menos ya sabes, ¿no? Y respecto quiero profundizar más, saber más de cómo está, porque claro, hay como un tabú, hay una especie de manta por encima. Y es ahí a donde quiero llegar, porque, bueno, si podemos aportar información valiosa y respecto a la gente que nos oye y que le interesa, pues toda esta información que puedan tenerla ellos también. Claro, yo creo que todo lo que es desconocido en un primer momento es normal y es humano que cause miedo, ¿no? Es normal. Pero bueno, tenemos que entender que estas son culturas, ¿no? Las de la ayahuasca, que vienen pues de pueblos originarios de la Amazonía y que, bueno, que han persistido en el tiempo, ¿no? Y creo que además nuestro país, ¿no? Como españoles que hemos estado ahí cientos de años, pues tenemos que al menos abrir ¿no? el corazón a decir, ostras, estas culturas realmente es importante defenderlas y darles un valor a estas, ¿no? a lo que ellos representan y en lo que ellos creen, o simplemente vamos a tratarles como si fueran traficantes, ¿no? Al final, el contacto que tiene España con estas culturas es normal que pues España sea también ahora mismo un punto fuerte, ¿no? de la ayahuasca y otras plantas enteógenos que utilizan los pueblos originarios americanos. Bueno, cada vez está siendo incluso un poquito más, porque hasta hace poco aquí en España tampoco era tan conocido, estaba un poco en el tabú, pero cada vez se hace más eco. Y sobre todo a todas estas preguntas que te voy a hacer, que son bastante positivas y buenas, porque claro, hay mucha gente que no lo sabe, pero yo, antes de seguir con esto, tenéis que saber que yo tengo unas preguntas muy interesantes que tengo que leer, ¿vale? Así que disculparme que tenga que leer esto, pero es que es necesario, porque si no, no me puedo aprender todas, ¿vale? Y vamos a empezar fuerte, ¿vale? Porque la primera es, ¿cuál es el estatus legal de la ayahuasca en el mundo? Y sobre todo en Europa y en España. De acuerdo, hay una respuesta así rápida y una respuesta larga, ¿vale? La respuesta corta sería que es una sustancia no fiscalizable. Esto viene porque en los tratados internacionales al final hay que entender que lo que es la política de drogas no es propia de un solo país, ¿no? Estos son, digamos, los distintos países, ¿no? Que han llegado a una serie de convenios, ¿no? Y a partir de estos convenios es donde se determina lo que son las drogas y esto aplica en cada uno de los países. Aunque cada país después tiene su propia autonomía judicial y muchas veces unos mismos tratados se interpretan de forma distinta en distintos países. Por eso es importante la colaboración judicial en distintos países para que los abogados que, digamos, estamos en esta causa de defender digamos, los usos ancestrales indígenas y otros más modernos vinculados a estas tradiciones, pues pongamos, digamos, ese esfuerzo común para decir, oye, es importante que se respete la interpretación que viene de los tratados. Y en los tratados la ayahuasca está, digamos, y otros enteógenos como el peyote, incluso, ¿no? Pues las setas psilocíbeas. Sí, esa es la siguiente pregunta, ¿sabes? Sí, no, pero realmente es que están excluidas de fiscalización, digamos. ¿Esto cómo es? Digamos, hay una serie de sustancias, por ejemplo, respecto a la ayahuasca, el DMT, ¿vale? Esta sustancia está fiscalizada, ¿vale? Está en unas listas y esto aplica en todos los países. No obstante, el DMT al que se refieren los tratados es el DMT sintético. O sea, significa que el DMT, que es un componente que está en gran parte de la naturaleza, por ejemplo, hay estudios científicos que demuestran que los cítricos tienen también una cantidad de DMT.
Pero es decir, no por vender pues aquí en Valencia, ¿no? Pues Naranjas o limones, naranjas ¿no? o limones estás cometiendo un delito de tráfico, ¿no? de drogas. Esa es un poco la lógica, digamos. Entonces, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es el organismo cuasi judicial, el intérprete, digamos, de los tratados para la buena aplicación en los distintos países, ¿no? Donde son expertos del máximo nivel a nivel internacional y son los que determinan, oye, esto es una droga, esto no, o cómo se interpretan los tratados. Respecto a las plantas, claro, digamos que están excluidas de fiscalización, en particular la ayahuasca, y esos principios activos del resto de plantas, de cualquier planta de las, digamos, que contengan estos principios activos, lo ilegal es cogerlo y, digamos, montarte un laboratorio y extraer esos principios activos. El DMT, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, naturalmente contenido en la planta, no es ilegal, como tampoco es ilegal el DMT naturalmente contenido en las naranjas. Suena fuerte, pero es que es así. Claro. Y esa es la interpretación que hace la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Entonces, si la ayahuasca, la forma tradicional de los indígenas, fuera a montar, pues que tuvieran un laboratorio ancestral, ¿no? Y sacasen ¿no? el DMT, pero no funciona así. La ayahuasca es un brebaje compuesto por dos plantas. Una, digamos, es la enredadera propiamente, lo que se llama también la ayahuasca, y otra es una hoja que es la chacruna. Entonces, digamos, la ayahuasca depende del porcentaje, ¿no? Dicen, pues mira, tanto de ayahuasca, tanto de chacruna, ¿no? 50-50, 40-60. Son distintos tipos y después hay distintos tipos de ayahuasca. Además, ¿no? El proceso digamos, de hacer este brebaje es una decocción. Eso significa que hay unas ollas de agua, se ponen las plantas, se hierven y esta misma, digamos, como tés, es como un té, lo que pasa es que los van poniendo en ollas más grandes, en otras ollas y después van reduciendo, quitando el agua. Eso no es un proceso químico. Por lo tanto, digamos, hay interpretación negro sobre blanco de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que excluye la ayahuasca de fiscalización. Digamos, hay que entender también, imagínate, que desde a nivel internacional dijeran, ¿no? Pues mira, todo lo que están haciendo estos indígenas desde hace miles de años es ilegal. Pues no es el caso. Y digamos, esto es lo que aplica en España porque no hay otra norma que esta que aplica pues por remisión del derecho interno a los tratados y que se tiene que interpretar de acuerdo a esos mismos tratados. Yo quizás soy de los, digamos, de los últimos que ha llegado, ¿no? O sea que hay compañeros que vienen defendiendo. Es increíble toda la carrera que tienes. Ahora es que lo estás estructurando ya y digo, espérate, no cuentes nada, ¿sabes? Que tenemos más preguntas. Más de 40 kilos de ayahuasca que le han tenido que devolver, pero ahora lo sacaremos, no lo vamos a adelantar, ¿vale? Así que, bueno, una pregunta porque la has desarrollado ahora, pero creo que la gente no es consciente. ¿Son el bufo alvarius, el cambo, las setas psilocides, el yopo, la iboga, el peyote y el San Pedro ilegales o legales en España? Es la misma, digamos, la misma situación. Son plantas que a nivel internacional no están fiscalizadas y por lo tanto aplica esto en España. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces aquello, digamos, aquí hay intereses contrapuestos. Digamos, aquí hay algunos cuerpos, ¿no? Con todo el respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otros hace 3 años el Ministerio del Interior, o sea que máximo respeto. Pero bueno, hay algunos miembros, digamos, del cuerpo de las fuerzas del Estado y después la Agencia Española del Medicamento, pues que han mostrado una posición un poquito más beligerante respecto a estas sustancias. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, exacto, como te he dicho, al no haber una prohibición para estas plantas, pero a ver, como también hay digamos, esta preocupación, ¿no? Que es legítima. Por un lado, yo creo que hay la preocupación legítima de que esto pueda ser perjudicial para la salud y por otro está, yo entiendo, pues intereses más propios de las farmacéuticas, pues por ejemplo, como puede pasar con el cannabis, ¿no? Que va por licencias. Tú puedes o tú no puedes. Cada vez como que se está abriendo más, incluso en otros países es totalmente legal ahora mismo ya. Sí, pero son licencias y esas licencias, digamos, como ahora mismo no hay este sistema, o sea, como no es ilegal, como he dicho, como la marihuana, entonces tú lo puedes, digamos, legalizar con una licencia. Yo a ti te permito y tú puedes plantar marihuana. La diferencia es que con la ayahuasca, porque aquí no tenemos el clima, pero no hay esa prohibición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se genera un poquito, es como una sustancia, es verdad, no hay una regulación. Dar ayahuasca tienes, no sé, que tener una licencia, no hay nada, no existe nada de eso. Pero es que tampoco hay una prohibición. Entonces, por eso ahí está... Entonces, por ejemplo, perdona, es que se me No, ocurren sí, por favor. cada vez que te estoy escuchando. Si yo, por ejemplo, aquí se crece mucho San Pedro, en esta zona es increíble, es decir, te lo puedes encontrar gratuitamente por la calle, por el campo, vamos, algo muy típico. Si tú coges ese San Pedro y lo trabajas en tu casa, no puedes tener ningún problema de ley ni nada, es decir...
tanto como no puedes tener ningún problema de ley, no. Tienes todas las cartas, ¿no? Pues para salir, digamos, para tú defenderte respecto a tu derecho a utilizar esa planta porque no hay ninguna prohibición especial. Ahora bien, como digo, hay una cierta reactividad de ciertos grupos, por ejemplo, un grupo llamado antisectas, ¿no? De la Policía Sí, ahora Nacional. hablaremos de él un poquito más adelante, si quieres. Entonces, bueno, que tú puedas verte, digamos, en una operación policial, en un procedimiento penal, eso ya de por sí es una carga para quien lo soporta. Es decir, uno como abogado está muy acostumbrado a vivir en los problemas, a llevar la carga, la tensión de ese tipo de problemas. Al final me gusta esto, ¿no? Pero para el que lo estás viviendo en primera persona, tener un proceso penal, Claro, ¿no? es complicado, es largo, es pesado, es Son trámites, ¿no? cargas respecto a tu círculo social que te pueden decir, ¿no? Que estás en un proceso penal, que tengas que ir Claro, me a imagino. una investigación, Igual que, por todo. ejemplo, yo toda la vida había entendido que las setas eran ilegales. ¿Cómo es eso? Entre unas y otras. Lo que son las setas no hay una prohibición específica. Por ejemplo, hay países como Holanda donde sí, digamos, la jurisprudencia de ellos, pues en un momento dado lo prohibió, ¿no? Lo que son las setas y dejó esto, pues las trufas. O sea que, por ejemplo, en Holanda, que es muy típico, puedes comprar trufas pero no puedes comprar setas. Ahora mismo aquí no hay una prohibición. Aquí, por ejemplo, tenemos jurisprudencia del año 2016 de la Audiencia Provincial de Valencia con relación a los panes, ¿no? Lo Vale. típico que tú, entonces salieron absueltos por vender panes. Entonces es lo típico, cuando tú vas a estos grow shops que tenemos aquí en España, Ajá. que no son exactamente como en Holanda, o no, pues tienen aquí los panes y eso te lo venden porque ya hay esa jurisprudencia anterior. Pero no significa que tú vender digamos, esas setas con psilocibe sea ilegal. No, pero que si lo haces, estás, digamos, un poco provocando que puedan venir a buscarte. Y todo viene por la interpretación que pasa mucho también cuando ha habido estas operaciones policiales. En prensa hablan mucho del principio activo. Pues todo ese principio activo naturalmente contenido en las plantas no las hace ilegales. Lo que pasa es que eso no te quita que, como digamos en sus análisis aparece, está el principio activo, te inicia un proceso penal. Me encanta esto porque esta segunda pregunta que te quiero hacer viene muy bien, porque ¿cuál es la regulación del consumo, la posesión y el comercio? Esa pregunta está más enfocada quizás a lo que es la marihuana, ¿vale? La marihuana es como te decía, una planta de las tres que sí son ilegales. Entonces, aquí en España tenemos una jurisprudencia muy positiva que además Porque hay diferencias, muchas, además, ¿no? Respecto a hay lo que es distintos este países. psicodélico y entre la cocaína, el éxtasis, la marihuana y las prohibiciones. Sí, digamos que hay tres plantas ilegales, ¿vale? Digamos que están fiscalizadas, aparte de, digamos, todos esos principios activos que están en las listas. Por ejemplo, si tú después haces una extracción, pues puede ser, por ejemplo, de la hoja de coca, ¿no? Haces haces todo el proceso químico y tienes, pues, una cocaína de un porcentaje muy elevado, que, por ejemplo, el porcentaje, ¿no? del principio activo en la hoja de coca es muy bajito. O directamente una planta que da igual el principio activo que tenga, que es pues la marihuana. Entonces la marihuana, digamos, aquí en España las asociaciones canábicas pues han hecho un trabajo brutal. Digamos, su defensa legal de más de 20 años, lo que ha conseguido, digamos, que el autoconsumo, que aquí en España te excluye de la responsabilidad penal, o sea, tú tienes unos porcentajes, ¿no? Unas cantidades de THC, sustancias, ¿no? bueno, de sustancias ¿Vale? que tú puedes autoconsumir, ¿vale? Ya sea que te coca en tu casa o lo que sea. En España tenemos este derecho, que no es un derecho en todos los países. Por ejemplo, hay otros países como Turquía, donde eso no, o Chipre, es decir, que también es Europa, O pero más Tailandia, que te pillan y directamente. bueno, digamos que ahí, por ejemplo, en estos países es un atenuante, no te quita la responsabilidad. Pero aquí en España, las asociaciones canábicas, los abogados que llevan estos casos, han llevado esta cuestión más allá. Consiguieron el reconocimiento del autoconsumo compartido. Es decir, nos constituimos como asociación cultural de autoconsumo compartido y utilizamos la marihuana, digamos, de forma, nos suministramos y demás, y entonces ese derecho de autoconsumo que tenemos en España, ¿no? que nos excluye de responsabilidad penal, pues lo podemos hacer de forma compartida. Aquí, ¿cuál es, digamos, la incoherencia legal o el problema? Que va un poquito con esa pregunta, es la Ley de Seguridad Ciudadana. O sea, para esas sustancias que son ilegales, aunque la cantidad de autoconsumo que sea, si te encuentran en la calle transportándolo, te pueden poner una sanción administrativa. Pero tú tienes derecho a consumirlo en tu casa. Entonces, es como decir, se genera un poco de incoherencia
en cómo llegas a tu casa o cómo llegas a tu asociación. Entonces, eso es el riesgo que, digamos, cogen estas asociaciones que Pero eso estamos tienen hablando con cualquier sustancia marihuana. ilegal, ¿no? Sí, Pero ahora mi sobre pregunta todo, es, sobre todo. con las demás que te he dicho al principio, ¿pasaría igual? Si te encuentran, por ejemplo, por la calle con setas o con bufo o con ayahuasca, ¿te lo podrían incautar? Esa pregunta viene más No, no adelante porque no está fiscalizada. Otra cosa es que te pongan una sanción, digamos, por seguridad ciudadana y tengas que recurrirlo, porque no son y sustancias tendrás que fiscalizables. recurrirlo, ¿no? Puedes Claro, recurrir la yo no, historia. a ver, o sea, como todo, es decir, te pueden poner una sanción y después tendrás que Interesante, ¿eh? recurrirlo. Pero lo que te quiero decir es que la ley de seguridad ciudadana, tú no puedes hacer ese transporte. No obstante, estas sustancias no son ilegales en España. O sea, negro sobre blanco, no están fiscalizadas, no son ilegales. Ahora bien, si, como te digo, si fuera una sustancia que se fuese legal, pues bueno, te pondrían esa sanción. Yo he visto sanciones de estas de ley de seguridad ciudadana. Yo recuerdo un recurso que hice porque a un chico le encontraron con una colilla, o sea, que era puro cartón y yo no sé qué hacía con ese trozo de cartón, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es que ni siquiera había ya nada. Era un resto de que había consumido. Me ha pasado de joven a mí y yo la pagué por evitar problemas y tampoco sabía porque digo, bueno, pues ya está. Claro, Pero claro. claro, es que si tienes esta información de que puedes pues, ir a un abogado, hablar de este tema, que puedan recurrir, ¿no? Y quizá incluso no tienes que pagar eso, ¿no? Es que depende de esa línea de que... A ver, claro, uno como abogado, esto es como, es lo que te decía, al principio es un poco la carga de la responsabilidad y todo, pero yo creo que a los abogados que nos gusta el derecho penal y todo, ya es, digamos, las distintas áreas del derecho, nos gusta, y si vemos la razón, pues damos ahí la caña, ¿no? ¿Qué te hizo decidirte meterte en esta cruzada, tío? En este tema de ser abogado respecto a la ayahuasca y de todos estos temas. Porque no, es decir, yo no me encuentro todos los días, y mira que conozco a gente, abogados y tal, ¿no? Pero eres la primera persona y además muy metido en el ajo. Creo que al principio, creo que me has dicho por unas cosas que te pasaron, ¿no? Cuando estuviste en el primer trabajo. Bueno, digamos que he ido desarrollando una sensibilidad. Yo, fíjate, hace unos días, un caso que estoy, o sea, tengo, por ejemplo, dos casos en Portugal, uno en Alemania, otro en Italia y otro en Turquía, que estoy asesorando. Entonces, estaba hablando con el compañero de Portugal, ¿no? Me decía, nosotros estamos en la sombra, ¿no? Entonces, es como que al final yo me siento un poquito como el lobo, ¿no? El perro digamos, fuera de la ceremonia, ¿no? Es como aquel que está vigilante, ¿no? Que no pase nada, que estás pendiente y de defender y todo. Claro. Y digamos, he cogido una afinidad también con las causas indígenas. La forma indígena no es la única forma de usar enteógenos, ¿no? Comprendo, porque respecto a que, por ejemplo, aquí en España, en diferentes países, se utiliza otros enfoques, ¿no? Sí, depende, es decir que, pero, o sea, fíjate que dentro de los mismos grupos indígenas tienen formas incluso muy diferentes a veces entre ellos, ¿eh? Es decir, que por decir, llamar a alguien indígena es una etiqueta, al fin y al Ok. cabo. Una persona pues tiene nombre, apellidos y tiene su propia Claro, claro. forma de entender, ¿no? Es como decir valenciano, lo que sea, Sí, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, entre distintos grupos tienen también muchas diferencias con estos grupos, ¿no? Por ejemplo, tengo mucho contacto ahí en Colombia, sobre todo. Y bueno, por lo que puedo ver y observar un poco también es que crees en ello 100%, porque por lo menos que lo que hemos tenido Mm. antes de empezar el podcast, te escucho, observo, he indagado un poco y realmente como yo, ¿no? Si no, no estaría haciendo esto, ¿sabes? Más de 80.000 especies de plantas en el Amazonas. Más de 10.000 de estas son enredaderas como lo es la Banisteriopsis caapi, y entre estas, únicamente la combinación de estas dos plantas específicas producen las sustancias que se necesitan para hacer ayahuasca. ¿Crees que esto es coincidencia? Si mezclamos aleatoriamente dos de estas 80.000 especies de plantas, existen más de 3.200 millones de combinaciones posibles. Como descubrieron nuestros ancestros amazónicos esta combinación específica de tan solo dos plantas, todavía es un misterio. ¿Crees en lo que estás A aportando? ver, yo creo absolutamente, digamos, al final este tipo yo lo llamo terapia, ¿vale? Este tipo de terapia es lo que al final viene de esta forma, digamos, indígena de estar en conexión con la naturaleza, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que supone? Es decir, que son personas al final que toman estas sustancias, entran en contacto, digamos, con la profundidad de su ser, digamos, para estar como
en mayor conexión consigo mismo, ¿no? En equilibrio con su naturaleza, en sanar las relaciones y en sanar la relación con la madre tierra. Antes solemos asociar, ¿no? Que los pueblos indígenas suelen ser custodios del medio ambiente, ¿no? Y digamos, esa conexión con el mundo natural, pues creo que muchas veces en nuestra sociedad occidental pues se ha perdido un poco. Totalmente. Entonces estamos como muy desconectados de eso, ¿no? Que es lo que yo te comentaba antes incluso, que esto no significa que nosotros no hayamos tenido esa conexión ancestral. Claro, digamos, aquí, por ejemplo, pues tanto, por ejemplo, en Laponia, ¿no? Que siguen utilizando pues la manita muscaria, ¿no? Por ejemplo, decías, pero eso no es venenoso, ¿no? Pues fíjate que, por ejemplo, la manita muscaria es un enteógeno considerado casi el más antiguo, ¿no? Utilizado por la humanidad. Hay referencias, bueno, hay teorías, ¿no? Que en los Vedas, que son como ¿no? La Ilíada, digamos, en la India, ¿no? Guerras épicas, diferentes tribus, ayudados por dioses y todo, ¿no? Pues en estos relatos utilizan el soma, que llaman, ¿no? El soma es un derivado, digamos, que utiliza la manita muscaria, ¿no? Una de las teorías. Pues lo que te digo, si te fijas la manita muscaria en nuestra tradición europea, es decir, que hay que entender que después también nosotros hemos vivido respecto a tradiciones ancestrales, ¿no? Propias, pues un cierto lavado de cara. Por ejemplo, muchas tradiciones paganas, fiestas, han sido cristianizadas, no significa, ¿no? La de San Juan, como hoy. Sí, totalmente. ¿Vale? Entonces, pues igual, digamos que a veces para pasar debajo del filtro esas tradiciones, pues han sido, como te digo, maquilladas. Y uno de esos maquillajes, por ejemplo, está en los cuentos de los niños. Bueno, eso fue increíble lo que me contaste. Las amanitas muscarias están, si te fijas al lado, o sea, siempre que hay hadas, duendes, ¿no? Están las amanitas muscarias. Es la seta de Mario Bros. Y es la seta de Alicia en el País de las Maravillas. Que si te fijas tienen el mismo efecto, los dos cuando la toman. Crecen ¿no? Se hacen grandes y pequeños con la manita, ¿no? Y es un efecto de la manita justamente, digamos, el cambio de percepción del tamaño de las cosas. O sea, está totalmente vinculado. Y bueno, al fin y al cabo, si te fijas, pues como te decía, los chamanes de Laponia... Bueno, tengo una pregunta. Dime. ¿La manita está en el ámbito legal o ilegal? ¿En qué estaría? Es totalmente, vamos, no hay ninguna prohibición, si quieres que te diga. Ahora bien, pero sí que se ha generado, por supuesto, es como cualquier sustancia enteógeno, que hay que tomarlo con mucho respeto y hemos perdido un poco quizás la conexión. Es como si me dices, por ejemplo, otra planta ancestral europea, yo que sé, la mandrágora, por ejemplo, que utilizaban las brujas. Pero bueno, a ver quién toma, o sea, es decir, si pierdes esa tradición, si no sabes cómo usarla, pues quizás es un poco delicado, ¿no? Quiero dar un mensaje también a la gente que esté viendo esto. Esto no es un juego para hacer lo que tú quieras en tu casa con tus amigos. De verdad, en serio, no es algo para jugar. Y sobre todo si no tienes toda la información, ¿sabes? Antes, no digo aquí que nadie haga nada, ¿sabes? Pero primero, si lo que sea, infórmate y vete con profesionales, observa realmente. No es un juego, realmente. Bueno, totalmente. Es decir, que tenemos que entender que estas sustancias tenían un contexto, ¿vale? Te he comentado, por ejemplo, las brujas. Las brujas, en el fondo, no dejan de ser un resto que quedó de esos cultos, digamos, pues muy vinculados seguramente a cultos vinculados a la madre tierra, ¿no? Que pues, puede venir desde Sumeria, Inanna, ¿no? Y que después va evolucionando hasta Venus, ¿no? Por ejemplo, la magia venusiana. Entonces, digamos, hay toda digamos que son tradiciones que incluso muchos de los rituales que hacían las brujas no, digamos, ni siquiera ellas mismas tienen, pero si haces el rastreo, ¿no? Digamos, son tradiciones que son muy antiguas. Y justamente no deja de ser un paganismo que ha ido sobreviviendo con un cierto componente matriarcal, casi podríamos decir, ¿no? Esas mujeres, digamos, revolucionarias, ¿no? Que conectaban a través de enteógenos, plantas, y qué es lo que hacían, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues conectar con otras entidades, espíritus, lo que quieras, ¿no? Y bueno, pues todo eso viene también de una tradición europea muy antigua, ¿no? Los misterios, digamos, ¿no? De la antigua Grecia, digamos, todo, ¿no? Sí, que si estiramos el chicle, claro. hasta la época de las cavernas. Bueno, pero digamos, aquí al fin y al cabo, fíjate, por ejemplo, hay ahora una de las formas en la que llaman estos grupos, lo llaman neochamanismo, ¿vale? Los grupos que ahora mismo están conectando con esa ancestralidad de los pueblos originarios de América, ¿vale? Y en ese neochamanismo, ese renacimiento del
chamanismo. También hay, por ejemplo, en el norte de Europa, ¿no? Ahora está muy de moda el tema de los vikingos. Si es, por ejemplo, pues más de una película, serie y demás, también refleja, ¿no? Como ellos también, digamos, utilizaban las setas pues para entrar en batalla y tal, que es lo mismo del soma. Digamos, les da una fortaleza, como por ejemplo, bueno, hay otra sustancia, ¿no? Lo de las hachasíes, ¿no? Que utilizaban el hachís, ¿no? Después es el viejo de la montaña, ¿no? Que esto es una secta, digamos, en el tiempo de los templarios. Entonces ellos utilizaban el hachís para, digamos, ser personas totalmente suicidas. Y de ahí proviene la palabra asesino. Pues es lo que te digo, las sustancias enteógenas han sido utilizadas de forma ancestral, tanto en nuestra cultura, digamos, occidental, aunque hemos perdido un poquito el rastro, pero seguimos teniendo, digamos, como te digo, de los cuentos, por ejemplo, ¿no? O sea, es como decir, bueno, vamos a intentar que no quede. Por ejemplo, hay un libro bellísimo que me encanta, de Píncola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Ese libro es brutal. Lo voy a buscar, no lo conocía, claro, ¿me lo recomiendas? Te ¿Sí? lo recomiendo. Sí. Ese libro, lo que, digamos, la teoría de esta psicóloga, dice al final, el relato, los cuentos son una forma de transmisión oral de pues lecciones de vida, conocimientos, que suelen hacerse pues de mujer a mujer, ¿no? Suelen ser las abuelas, las madres que cuentan cuentos, ¿no? Y es lo que te digo, muchas veces hay forma de comunicar en los cuentos que son, digamos, pues con arquetipos, digamos, con mensajes, y es una forma de transmisión de valores. Igual en esos cuentos, es lo que te digo, hay un rastro evidente de enteógenos que han tenido que quedar un poquito por debajo de la superficie. Bueno, vamos a empezar con un caso ya más potente, ¿vale? Vamos a indagar un poco más porque, bueno, aquí el paso de la policía también tiene un tema bastante importante, ¿no? ¿Qué pasó con la Policía Nacional y esa persecución que hubo en el 2022 al 2024? ¿Por qué les llamaban sectas a los grupos de ayahuasca? El término secta, digamos, es lo que en derecho llamamos un término jurídico indeterminado. No hay una definición legal de esto. Okay. ¿Vale? Secta, digamos, el antecedente, podemos llamarlo, es lo que en los tiempos de Justiniano, Edad Media, se llamaban las herejías. Pueden ser desde los cátaros. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo hoy en día, como lo que yo veo, me dices sectas y me imagino a un tipo cogiendo a gente, follándose a todas las mujeres, haciendo esto es lo que hay que hacer, un tío muy carismático y como que todo va relacionado a su verdad absoluta. Y eso es como lo que relaciono yo, ¿sabes? Luego Claro. hemos estado hablando de ello, ¿no? Y me dices, no, porque sectas, claro, tienes toda la razón. ¿De dónde viene el signo? El término, digamos, viene un poquito de eso. Grupos, como puede ser herejía, digamos, que se separan, ¿no? en sus concepciones de la forma ¿no? de entender su espiritualidad, lo que sea. Son grupos que se apartan de la norma. En caso de herejía, era, digamos, ¿no? Los cristianos, digamos, de Roma y el resto. Como tal, sectas, después hay un Max Weber, digamos, sociología de las religiones, pues un poco lo que es el primer intento serio de definir lo que es el término secta, que intenta ser como objetivo, pero digamos, más allá de eso, hoy en día es lo que tú estás diciendo. Secta se considera, digamos, pues un grupo dirigido por un líder carismático y que genera toda una serie de abusos contra tropelías, digámoslo así. Nada que ver con lo que realmente es esto. Y sobre todo, terminando la función, es ¿por qué crees que para la persecución policial y la difamación mediática? Porque al fin y al cabo no llega a nada. Bueno, a ver, es que al fin y al cabo, lo que te decía, ¿no? Mira, por ejemplo, en el año 88, una comisión parlamentaria intentó definir, digamos, cómo regular en ese momento lo que eran las sectas vinculadas digamos, a comportamientos delictivos. Hay que entender mucho, el movimiento de sectas también tiene un desarrollo muy importante con la contracultura americana, el movimiento de los hippies. Claro. Digamos, hay muchos movimientos, el New Age que llaman. Entonces hay, digamos, estructuras, digamos, que se han, no está diciendo como la normalidad. Secta es un movimiento que muchas veces se vincula con la destrucción de familias, separación de la juventud, perversión de la juventud. Digamos, va un poquito por ahí, aparte del líder carismático. Pero bueno, lo que se determinó justamente en esta comisión es que no hay una cosa es la libertad de creencia y otra cosa es digamos, los comportamientos delictivos. O sea que como tal, digamos, incluso en nuestra tradición española, no hay un tipo penal que sea, digamos, ¿no? Pues el tipo penal en el ámbito sectario. Eso es eso es una invención, pero brutal. No tiene consecuencias penales y no obstante, se ha generado un grupo, digamos, ¿no? Antisectas,
que es lo que te digo, es decir, que aquí una cosa, las creencias de cada uno es que estamos en una democracia y, digamos, es como un valor sagrado la libertad, digamos, de libertad de creencia, libertad de religión. Otra cosa es que dentro de las creencias de cada uno se cometan delitos. Pero es decir, ya esto tuvimos nuestro debate parlamentario en su momento, Ok. que se nos ha olvidado, pero al fin y al cabo que se utiliza mucho justamente para generar un debate, para generar una alarma social respecto a unos grupos. Tú imagínate ahora mismo, pues voy a decir, pues queremos controlar la ayahuasca, no sé qué, tal. Buf. Entonces sacas del armario lo que es secta y entonces es como decir, es una manera como de, ¿me entiendes? De tirarle al dardo y decir, bueno, esos son grupos peligrosos que corrompen a la juventud, que separan, ¿no? Digamos que además, pues eso, quita las sectas, ¿no? Te quitan todo el dinero, que te quitan... Pero Claro, es bueno, que se confunde mucho. Luego, por ejemplo, por eso quiero totalmente, desarrollar no... esto un poco Penalmente no porque tiene sentido, vamos. exactamente, aunque ha sido muy vinculado y relacionado a expandir ese mensaje respecto a las televisiones o incluso ahora un tema que más adelante quiero sacarte como youtubers que hablan de eso como para buscar el mensaje fácil, ¿no? Era toda una organización ilegal que usaba sustancias muy peligrosas para la salud y sin control. Estaban practicando rituales satánicos cuando fueron detenidos. La Guardia Civil encontró en una vivienda de Murcia 7 personas en 7 camas y 2 chamanes que dirigían el ritual desde un par de sillones. Son una pareja británica que capta clientes para practicar supuestos rituales de sanación chamánicos. ¿Cómo actuaban? Los detenidos se publicitaban en internet como una casa de curación orientada al autodesarrollo, recuperación y desintoxicación de adicciones, aunque no contaban con ningún tipo de licencia. Fíjense en este anuncio. Ofrecen un retiro de 4 días por 499 euros. Casa Curación te invita a nuestro retiro de 4 días que incluye una ceremonia de trabajo con remedios ancestrales y cacao. Este fin de semana largo implicará una profunda inversión y comunión con la hermosa planta rosa y todas sus enseñanzas. Pero, ¿en qué consistían estos rituales? Los supuestos guías espirituales suministraban sustancias sin ningún tipo de control sanitario, causando a los participantes sudoración, mareo, náuseas e incluso problemas cardíacos. El uso de sustancias psicoactivas o psicodélicas como la ayahuasca se ha dado en algunos casos, efectivamente. No está muy claro si realmente se trataba tenía un uso delictivo. De hecho, algunas de estas supuestas sectas que fueron juzgadas en estos últimos años en España han sido absueltas y la ayahuasca ha sido devuelta a sus miembros, lo cual nos dice que, bueno, que no está tan claro realmente que la ayahuasca jugase un papel delictivo en ese tipo de cultos. Porque Sí, se le conoce un uso terapéutico, ¿no? Efectivamente, las últimas investigaciones clínicas están demostrando que tiene un grandísimo uso terapéutico siempre que se haga bajo condiciones de control y de salubridad bien Pero bueno, vamos a controladas. desarrollarlo porque, por ejemplo, el tema de que los comisarios de la policía han dejado de intervenir y de llegar a más transición respecto a esto, ¿verdad? Ya, yo lo que pasa es que en esto yo soy prudente. Yo no te puedo decir si esto... ¿me entiendes? Evidentemente, es lo que te comentaba, ¿no? Pues hay países con especial conexión con, pues eso, con Latinoamérica, ¿no? Nosotros, pues españoles, Portugal también, ¿no? Pues, por ejemplo, con movimientos religiosos vinculados con la ayahuasca. Y nosotros con muchos pueblos originarios, ¿no? De Perú, Colombia, Ecuador. Es decir, que al fin y al cabo o sea, creo que España tiene un deber moral, digamos, de tratar al menos con el debido respeto a estos, digamos, hermanos indígenas que han tenido esa fortaleza, esa resistencia de mantener sus tradiciones, para al menos les tratemos con el respeto, digamos, de la ley y de la ciencia. Entonces, si hay que hacer estudios, por ejemplo, se han hecho en España, ¿no? En el Hospital Sant Pau y otros, ¿no? Entonces es importante decir, bueno, no vamos a generar es decir, vamos a intentar tratar esto al menos con respeto. Quizás España una oportunidad para, oye, al fin y al cabo, de la mano de la ciencia, ¿no? Y desde el respeto que merecen, ¿no? Las creencias distintas a las nuestras. Es decir, hay personas que creen en esto, hay personas que digamos, consideran con toda firmeza que han mejorado en su salud, que han mejorado, lo que te decía, las relaciones, que mejor la relación... Al 100%. Al 100%. Creo que es algo que solo hay que Entonces, vivirlo hay una que vez para poder saber que algo pasa dentro de ti, ¿sabes? Algo bueno pasa. Es una semilla, una cosita que de repente dices, joder, cago en la hostia, ¿sabes? Hay un caso que ya he repetido varias veces,
que, joder, los chavales, ¿no? Se ponen a consumir alcohol los fines de semana, la gente, y acaban hechos polvo, y después, quizás si desde, por ejemplo, desde los 18 años, con sus familiares hicieran esto, de repente quizá la vinculación emocional y muchos problemas, de repente las cosas cambiarían mucho. Claro, a ver, yo ahí por supuesto tengo un sesgo de opinión brutal, ¿vale? Yo creo que hay sustancias, ¿no? Como el alcohol, que muchas veces, no sé, todos al final hemos salido, ¿no? Y hemos tenido... Y para mí, yo lo que he experimentado genera violencia, ¿no? Muchas veces incomunicación, aparte de malestar, no sé, yo... Vamos, es que eso es normal. Es normal, si todos sabemos lo que es. Entonces, y que yo no me pongo con nadie, es decir, oye, que perfecto igual, oye, el que quiere usar el alcohol, yo, por supuesto, a favor de la libertad. Pero es lo que digo, respecto a eso, quizás sí que es importante levantar, ¿no? Pues casi como un canto, ¿no? Como estos pueblos indígenas, y decir, oye, que aquí hay unas culturas ancestrales, que ellos lo llaman medicina, que ellos consideran que son sanadores del alma para conectar con la naturaleza, con la madre naturaleza. Te hablaba antes de las brujas, de Inanna, ¿no? Y de todas las, digamos, las divinidades, ¿no? Digamos, matriarcales, ¿no? Desde los sumerios, ¿no? Pues igual estas culturas siguen teniendo una conexión con la naturaleza, ¿no? Se llaman Pachamama, o sea, por eso esas personas más que chamánicos o pachamistas que realmente no hacen daño a nadie, que no hacen daño a nadie, esa es en todo caso mi opinión. Es decir, pues hombre, quizás habría que revalorar, decir, oye, realmente personas que están en un mejor equilibrio consigo mismo, que tienen una relación más armónica, ¿no? Pacífica con los demás, realmente ¿cuál es el problema? Que muchas veces estos pueblos originarios han sufrido también por ser personas de corazón. Es como decir, pero quizás no es malo que reconectemos todos con el corazón. Fuimos para allá, llevamos el idioma, la guitarra, el caballo, lo que queramos. Y yo creo que eso es riqueza, es cultura. Más que no hacernos daño con esas cosas, ¿no? Pero oye, también esas culturas también quieren levantar, ¿no? Digamos, su canto, su forma de sentir. Y es bonito estar, digamos, esa conexión que yo, digamos, he ido generando en los años, ¿no? Todos los años me voy a la selva, ¿no? Y pues este año he estado... Bueno, ya tienes buenas películas allí, ¿eh? ¿Sabes lo que creo que puede pasar de aquí en el futuro? Es de que esto, con las investigaciones respecto a los hospitales y todo el tema científico, lleguen incluso a exportar para poder aportar, ¿sabes? Es decir, llevárselo al vínculo profesional mediante tratamientos, el gobierno o los hospitales, y llevarlo a cabo para poder, por ejemplo, ayudar en temas de drogadicción. Para el investigador, sin embargo, el hallazgo más importante es otro. Araújo también ha probado la ayahuasca en personas que sufren depresión. Hemos notado cambios positivos dándoles ayahuasca a pacientes con los que ninguna otra medicación había funcionado antes y de forma muy rápida. Los síntomas de la depresión se mitigaron después de solo un día. Por tanto, sustancias psicodélicas como la ayahuasca pueden ser una alternativa a la medicación convencional. Esto abre perspectivas a terapias más rápidas con ayahuasca y otras sustancias, de modo que puede ser un remedio para trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, pero también para la adicción a la cocaína, el tabaco y el crack. Antidepresivo y que podría ser útil en el tratamiento de depresiones que no responden a ningún otro tratamiento convencional. En segundo lugar, no es una sustancia que genere adicción y, por el contrario, creemos que su administración podría ayudar a personas que tienen adicciones a sustancias como alcohol, heroína, cocaína, a abandonar estos consumos. Aunque ya está legalizado, ¿sabes? Pero como se lo exporten hacia ellos. Bueno, a ver, es lo que te digo, no está prohibido. Otra cosa es que como contiene el principio activo y hay que hilar fino para poner las cosas en su sitio. Entonces, aunque, digamos, resbalemos en la interpretación que no es y ya tenga que llegar el abogado para defender y decir, oye,
este es el camino, esto no es así, ¿no? Pero bueno, digamos, sí hay este movimiento en Europa, por ejemplo, con la psilocibina, es la sustancia que quizás está más avanzada en estudios y seguramente acabe aprobándose, ¿no? Para usos Sí, ¿dónde era? ¿En médicos. Argentina o en Brasil, donde ya se estaba En reutilizando? Australia, por ejemplo, hay otros, ¿no? Estados, en Oregón, hay, digamos, hay distintos lugares, ¿no? Que ya se está probando dentro de un contexto médico. Por ejemplo, en Australia tienes que tener, pues eso, titulación de psiquiatra, etc. Entonces aquí está un poquito el debate también. Digamos, por supuesto, creo que eso es muy positivo. Creo que si se está demostrando que tiene efectos, digamos, positivos, pues por supuesto, digamos, dentro de nuestra cultura, la cultura, ¿no? De los médicos, pues tiene, digamos, eso es un respaldo gigante, ¿no? Claro. Digamos que lo puedan hacer dentro de esos contextos. Es más, hay personas que si no, digamos, no lo hacen en ese contexto médico occidental, no tiene sentido para ellos porque también les da, digamos, miedo, ¿no? Pero, ¿qué sucede entonces? Y estamos hablando de la psilocibina, pero imagínate que un poquito más adelante pasa lo mismo con la ayahuasca. ¿Qué sucede entonces con los usos no médicos? ¿Vale? Entonces, lo que te decía, en España tenemos un oasis que es, o sea, aquí España es un oasis en cuanto a legalidad, porque incluso en un supuesto de ilegalización de la sustancia que sea, tenemos digamos, esa jurisprudencia del autoconsumo compartido. O sea que siempre, digamos, yo creo que es terreno defendible que tenemos en este país, de decir, oye, la marihuana es 100% fiscalizable, pues si hay otra sustancia, podemos hacer clubs, que es un poco lo que vengo defendiendo. Dentro de este camino mío, digo, oye, aunque estas sustancias no son ilegales, creo que hay que constituirse en estructuras lo más equivalentes a esto. Porque, digamos, esa autorregulación de los grupos, ¿no? Decir, oye, seguimos unos códigos éticos, ¿no? Que, por ejemplo, un control. Por ejemplo, hay una fundación muy importante que se llama ICERS, que es, digamos, son los que vienen trabajando mucho con esto de los códigos éticos. Eso no significa que haya un consenso total en las comunidades yaqueseras o ayahuasqueras. O sea, hay debate. Pero bueno, sí, digamos, tienen digamos, han hecho su trabajo y es una fundación que sobre todo lo que hace es amparar, digamos, ver todo el apoyo científico, toda esa parte que pueda dar soporte a estos movimientos. Y digamos, dentro de ese trabajo, pues también han salido con esa batalla, ¿no? de los principios éticos, digamos, ¿no? Esa autorregulación de los grupos, pero como te digo, igual que no todos los pueblos hacen ni siquiera la ayahuasca de la misma manera. Claro, que cada persona es un mundo. Bueno, cada persona y cada grupo. O sea, digamos, entre los pueblos ni siquiera tienen la misma forma. Es como decir, otra vez, bueno, ya, yo lo siento, estoy en Valencia, pero no todo el mundo hace la paella igual. Totalmente de acuerdo. ¿No? Pero es así, y es más así. si te vas de Valencia, ¿no? Ya es totalmente distinto, ¿no? Pues igual. He visto paella con chorizo, así que no te digo más, ¿sabes? Pues imagínate, ya si te vas de España, flipas, ¿sabes? Pues eso pasa un poco. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso, dentro de las diferencias entre los grupos, pues si ya entre los digamos, indígenas, pues hay diferencias, pues digamos, grupos más cosmopolitas, más Hombre, urbanos. me estás diciendo esto y incluso Hay diferencias de los mismos grupos, creo digamos, que debería no, haber no- incluso hasta una regulación para controlar incluso eso, porque claro, si me dices eso, supongo que allí cada uno está en su casa y tal, pero claro, incluso, joder, ¿y quién te dice a ti que una persona no coge y busca una forma de ganar dinero rápidamente, como proporcionando eso, como, venga, voy a hacer esto porque mi vecino lo hace, y se confunda o tal o cual, o esté incluso pasando, ¿sabes? Bueno, evidentemente estamos hablando de unas culturas con unas raíces propias, ¿no? Entonces, digamos, esa persona que llega, tú te cuenta, imagínate, Claro, es como, supongo que vendrá el que sabe de verdad y dirá, ¿qué cojones estás haciendo? bueno, es como decir, hay que tener como ese trabajo de humildad porque al final conectas con, pues eso, con la naturaleza, la inmensidad, lo que sea, ¿no? Entonces, es como decir, una persona que no tiene, digamos, que no ha sanado, digamos, interiormente, que no tiene un conocimiento lo suficientemente, ¿no? desarrollado y puede tener, yo qué sé, pues
pues frustraciones o pulsiones que no son, yo qué sé, pues desequilibrios que hagan, no sé, patrones de abuso de distintos tipos. Claro, Y que entiendo. encima, digamos, pues de sustancias, pues hombre, evidentemente, pues es algo reprobable, ¿no? Aunque te digo, yo como abogado tampoco soy quien, no soy juez, pero sí que entiendo la postura, digamos, sobre todo, ¿no? Es decir, que ahí hay una reclamación súper legítima, ¿no? De grupos indígenas diciendo, oye, ya está bien. Hay muchos grupos que dicen, no sé, que es importante, digamos, que esto tenga un reconocimiento y que se haga bien. Y después, como te digo, cada grupo es diferente, y no soy juez. Vale. Pero bueno, sí que evidentemente creo que hay personas que si siguen este camino, digamos, deberían tener como el cariño al camino de decir soy un caminante. Y como caminante y aprendiz, pues oye, es como Jesús que se va, ¿no? 40 días al desierto, ¿no? No vas al desierto, yo qué sé, entras y sales. Claro, aprendes. Aprendes. Sí, Realmente vas, si vas. Y si realmente quieres hacer, yo qué sé, pues si realmente, no sé, sientes el llamado, pues oye, pues es algo pues, como otra profesión, pero como yo lo veo, ¿eh? Pero sí, creo que es algo que es bonito si se toma desde una manera bonita. Sí. Oye, ¿es verdad eso de los 40 kilos que te han devuelto? No, son 42. Es una noticia que tengo que preguntárselo. Sí, eres el único abogado en el cual han devuelto 42 kilos de ayahuasca. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso. ¿Fuiste con la persona que tal? ¿Cómo es Vale, eso? esto fue, bueno, Tait Alexander, que es un gran amigo. Y bueno, además salió en esto, lo primero cuando le pillaron con esos 42 kilos, salió en el programa de investigación de la Ok. tele. Entonces, lo que pasa en estos programas, ¿no? Del aeropuerto. Han pillado al traficante, Claro, no el sé titular, qué. ¿no? El titular. Y le pusieron de patas al revés, ¿vale? Como si fuera lo peor. Una de las, digamos, donde yo he ido ganando un poco de valías en esto, ¿no? En recuperar. Al fin y al cabo, como no es una sustancia fiscalizable, no puede entrar en el artículo, ¿no? de tráfico de drogas, el 368, ¿no? del Ok. Código Penal, y como no tiene la consideración de droga, por lo tanto no entra en la regulación, que es la propia de decir destrucción de estas sustancias. Ahí, pues bueno, digamos, he ido como un poco tejiendo la estrategia. Muchas veces no he mostrado, digamos, mis intenciones hasta que, digamos, ya dicen, me la archivan y digo, por cierto, me la devuelves. Claro. Pues, Quizás está. entonces, Una pregunta sí. que tengo, ¿qué pasa con el honor? Es decir, esa persona que ha sido señalada mediante una televisión, Así es. donde se ha señalado, incluso también, quiero sacar un poco este tema que lo hemos sacado antes, hay youtubers, hay gente que señala, como criminaliza esto, y hay mucha gente, muchos seguidores, muchas personas que ven eso, y claro, es decir, el daño ya está hecho. Tú has dicho todo esto, has señalado todo esto, provocas que la gente crea tu verdad para que luego los resultados sean en el ámbito legal todo mentira o no puedes desarrollar tu título o ese mensaje que has querido dar mediante a todo el mundo, porque por ejemplo hace poco a un youtuber, que hay mucho contenido del que me flipa, creo que se dice Tamayo, ¿vale? Es impresionante, hay muchos titulares, pero claro, en este punto dices, joder, y como por ejemplo esta información de que tú dices en el tema de investigación, ¿qué pasa con todo eso? El honor, todo eso que has dicho, ¿ahora qué? Claro, yo por ejemplo que llevo, digamos, la mayoría de operaciones policiales, ¿no? contra grupos de los llamados neochamánicos en España, pues efectivamente, digamos, entra la policía con todo el equipo de cámaras, tal cual. Entonces después cuando se aplica la ley, se archiva, pero bueno, pues genera pues un sufrimiento para las personas. Y a este chico, por ejemplo, pues bueno, a él no, digamos, no le afectó tanto en el sentido que, bueno, digamos, salió todo bien. Pero hay personas, Claro, por le ejemplo, devuelven los 42 kilos y él ya dice, ala, que te den. pero bueno, pero sí, pero hay, por ejemplo, la primera operación policial que hubo en España fue en Asturias contra Axel Rudin. Y realmente se cebaron.
fueron, pero de verdad, o sea, es como buscaban, ¿no? Hacer daño, ¿no? Hacer daño y bueno, digamos, incluso personas vinculadas, ¿no? Y digamos, incluso, ¿no? Cómo se fue desarrollando todas esas operaciones policiales desde este primer punto, ¿no? Porque parecía como que Axel Rudin era como una especie de líder. Claro, es que encima la información que te llega de la tele la gente se la cree. Se cree como si fuera esa verdad. Pero luego, o por ejemplo, documentales como el que he hecho yo hace poco para explicar detenidamente qué es lo que hay dentro. Que puedas tú verlo sin engaños, sin cortes, todo como está, cómo es una vivencia. No, yo soy consciente que, digamos, pues aquí hay un poder, o sea, fuertísimo. Es decir, que el honor es algo muy frágil. Pues ya te digo, o sea, cuando te machacan con la prensa y con todo, más como te digo, no en base a la ley, porque estamos hablando que esto viene del derecho internacional. La política de drogas no es de exclusividad de un país. Okay. Es decir, es a nivel de las convenciones donde la ayahuasca y los demás enteógenos, que además son tradicionales de culturas pues, americanas, por ejemplo, están específicamente excluidas de fiscalización. Entonces, cuando, digamos, eso, pues en la prensa se muestra, se ¿no? Infama, ¿no? Se suelta. Exacto, y digamos, con una interpretación a la ligera, ¿no? Sí, Que es el principio activo, pim pam. Se señala. Pero se señala justamente, ¿no? Yo qué sé, desde llamar, yo qué sé, narcocentros a las ceremonias de ayahuasca, que no tienen nada que ver con eso, ¿sabes? Bueno, yo he visto cosas más hardcore también, es que he dicho, hostia, qué cabrones, cómo se pasan. Pero la Sí. línea final, se puede decir, no creo que a mí me pase porque yo no me dedico a nada a esto, pero es decir, si una persona se tiene poder de poder hacer eso, se puede luchar contra eso. Sí. Es decir, se podía Delitos apelar contra y el dentro de delitos, decir, ahora me has señalado, has prejuzgado, has dicho todo esto, ahora te va a caer algo a ti, ¿sabes? Sí, delitos contra el honor. Lo que pasa es que también hay que probar, bueno, esos daños y perjuicios, ¿no? que se han generado. Y es un poco... Pero bueno, a nivel, por ejemplo, muchas veces los delitos Joder, contra el eso honor... es fácil de demostrar. Solo tienes que leer los comentarios que se desarrollan en un vídeo. Solo tienes que leer los 2000 comentarios desarrollados digo en aquí. cuanto al pecunio, en cuanto al dinero, ¿no? Que cuánto te indemnizan, ¿no? Pero sí, es una... Sin duda es una parte importante, ¿vale? O sea, que por supuesto que o sea, es verdad que es una de las herramientas más potentes que se utilizan para, digamos, criminalizar, para, digamos, ¿no? Para poner, como para arrinconar. Por un lado, es como decir, ahí la prensa, ¿no? En fin, como te digo, aquí hay intereses, posibilidad de dar, ¿no? Licencias, ¿no? Ajá. Todo lo que significa, farmacéuticas. Y después, bueno, pues grupos que quizás ven con recelo y miedo, digamos, sustancias o rituales vinculados a la naturaleza. Pero esos grupos, Es lo que te digo, esto digamos, como humanidad no empezamos a andar ayer. Esto, digamos, hay igual que, o sea, fíjate, la primera operación que salió en Asturias, ¿no? También salió, pues, no sé, un cura de no sé dónde, diciendo que, bueno, que esto, es como decir, la vinculación de todo lo que son la ritualística o el contacto con la naturaleza con el diablo, por ejemplo. Es como decir, no, o sea, ¿qué hacen unas personas reunidas alrededor de un fuego, tomando tus sustancias en medio de la noche, ¿sabes? No es bueno eso es diabólico. Pero eso ya lo hemos vivido antes, ¿no? Y eso es lo que te comentaba también de las brujas. Es decir, que es como decir, bueno, eso son tradiciones anteriores, digamos, ¿no? Paganismo que ha ido un poco sobreviviendo. Se podría pensar en qué es lo normal y qué no. Bueno, pues son movimientos a veces retrógrados, son movimientos retrógrados, Fíjate muchas lo veces que es vinculados en una con iglesia. movimientos ultra ortodoxos o ultra, digamos, católicos. Dicho esto, igual que te decía lo del Ministerio del Interior, yo he vivido un año en un convento franciscano, o sea que también... Buena historia esa. Yo también te digo, también con todo el cariño a esa parte del saber. Sí, no, por supuesto, respeto, cariño y todo eso, ¿vale? Pero, por ejemplo, hablando Pero de... sí, digamos, hablaste de un fuego, ¿no? cualquier persona que vea las cosas desde una radicalidad, ya sea cristiano, musulmán... Te voy a poner en un enfoque eso, que quiero por supuesto, que veas, ¿vale? Imagínate es contrario al diálogo. Joder, no me dejas, cabrón. Imagínate lo que es una iglesia donde tienen a un tío clavado, ¿sabes? Crucificado para todo el mundo que lo observe y lo vea,
una virgen con un bebé y un tío en bolas ahí. Es decir, nosotros lo tenemos como interiorizado, como bueno, normal, es Jesús, tal, esto, ¿sabes? Se murió por ti, ¿sabes? Es como el mensaje, pero si te das cuenta es como un ritual respecto, hay un muerto reventado, donde todo el mundo reza a un cura, donde dice la verdad y tal y cual. Si fuéramos a la Roma imperial, ¿no? Pues también podríamos decir, cuando realmente el cristianismo empezó, ¿no? Pues como movimiento, justamente como, ¿no? Pues como si dijéramos hoy en día una secta. Entonces, hoy lo hemos interiorizado, pero visto desde fuera, por ejemplo, pues sabes que los musulmanes también creen en Jesucristo como profeta, pero ellos no creen en la cruz. Claro. Entonces, desde su perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la que eso no tiene sentido. Y es lo que te decía, es muy fácil desde una perspectiva cultural propia, como puede hacer algún youtuber, digamos, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, mira lo que me ha dicho, y muchas veces el youtuber es el que estás hablando, ¿no? Muchas veces coge lo que le han dicho y lo repite con sarna, ¿no? Es decir, con ironía, como diciendo, mira lo que me ha dicho, no sé qué, no sé cuántos. Claro. Y pum, y lo utiliza como ataque, pero en verdad, estos ataques serán cualquier cosa, pero no dejan de ser opiniones que de penal y de ilegal, o sea, fíjate, hablando de Tamayo, no sé cuántas, digamos, denuncias contra estos grupos, digamos, que llama sectarios vinculados a la ayahuasca, han acabado en algo, en condena o algo. Me parece que ninguno. Pero fíjate es lo que pasa. Igual que te he dicho, con relación a la entrada en el aeropuerto, este chico con 42 kilos, porque no es una sustancia ilegal, pero ahí le ponen la cámara, Okay. y le ponen como traficante. Después se archiva y conseguimos ir al juzgado a recuperarla. Que además fue una Ya le recuperación... podían poner la cámara. Bueno, vamos a devolverle el dinero, ¿sabes? Vamos a No, devolverle pero fíjate, los... aunque, digamos, por supuesto, yo intenté hablar con algún medio de prensa, pero no tuve la posibilidad, o sea, no interesaba. No interesaba, pero bueno, fue bonito de todas formas. Porque el Taita con todas sus plumas, entramos o sea, yo entré con las plumas dentro de la maleta por el control y tal cual, y cuando estuve ahí dentro, se puso la corona de plumas. Guau, qué Y fuimos pasada. a buscar los 42 kilos con las Tenías que plumas. haberlo grabado con el móvil. No, eso sí lo he grabado, con el móvil ¿Sí? lo tengo. Pero es lo que te digo, entonces, digamos... Es una imagen que me encantaría verla, tío. Ah, no, no la has visto. Sería increíble. La pones tío. en el... Sí, ¿se puede buscar? ¿Se puede encontrar? Sí, yo te la paso, ya Sí, está. Lo venga, pones vale. ahí. Pero sí, esa escena, digamos, él firmando ahí con todas las plumas, la recuperación de esos 42 kilos. Wow. Pero como te digo, que estamos hablando de derechos culturales. Mira, hay una cosa que también a mí me parece terrible. Y no estamos hablando solamente de sustancias. Y es que llegan estos hermanos indígenas, pues por ejemplo, yo qué sé, con sus collares, con sus plumas y todo. Y claro, y decir, aunque por ejemplo, yo tengo 2 casos estoy luchando para recuperar una serie, pues digamos, de plumas, de cosas, ¿no? Y es como, entonces pasan por frontera y se lo quitan como si fueran traficantes. Pero eso viene de sus familias, es como tus joyas. Esta pregunta es muy buena porque la tengo aquí apuntada. Irá Dime. un poco más para adelante, pero es que es perfecta para este momento, ¿vale? Entonces, ¿cualquier persona puede traer ayahuasca y pasarla? ¿Crees que a alguien han dejado pasarla? Hay un... Punto de suerte. Bueno, sí, eso siempre. Pero, a ver, es decir, también te podría decir un poquito cómo funciona o cómo piensan estos grupos. O qué tipo de consejos les doy yo más en privado. ¿La policía o ellos? No, ¿qué consejos puedo dar yo más en privado? Pero, no obstante, sí que hay digamos, antes se decía que hasta 5 kilos te dejaban pasar. Ok. Eso ha ido bajando, pero como te digo, eso es más conversaciones informales con policía. Después eso fue bajando como a 2 y ahora mismo estamos ahí. O sea que si tú realmente vas tal con 2 kilos, en principio, y te lo estoy hablando informal, y yo creo que si algún compañero del aeropuerto me viera me daría una colleja ahora mismo. Vale. Pero es lo que te digo, eso es, porque tampoco te puedo decir, Es decir, que si tú vas con 2 kilos no te... Pero realmente, pues eso, Pueden pequeñas pasar muchas cosas ahí. Sí, a ver, es lo que te digo. Y ha habido juicios por muy poca cantidad. Por muy poca cantidad. Ahora ya que tú quieras... No, por 1 kilo ha habido juicio. Y ya te digo, a mí me da igual. O sea, yo he luchado para recuperar o 1 kilo, 42, 42, o 42, 18. con ese dato. No, pero con todo.
Entonces es ahí donde me he destacado, digamos, Ya. ¿no? Es donde, digamos, ha conseguido como, ostras, ¿qué está haciendo, no? Y por eso Y me eres- preguntan, oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? No puedo decir todos mis secretos, un mago no puede revelar todos sus secretos. Siguiente pregunta. En España los jueces siempre archivan o absuelven estos casos. ¿Cómo es eso de que ya van más de 40 casos ganados? ¿Podrías desarrollármelo? Claro, es lo que te quiero decir. El derecho internacional es el mismo para, digamos, los distintos estados, ¿vale? No obstante, aquí en España, pues ha habido una tradición jurídica, digamos, los abogados se han defendido muy bien la posición, ¿vale? Hemos defendido muy bien la posición. Aunque te digo, o sea, se genera una frustración impresionante. Y te voy a decir una cosa. Se ha encontrado yo en un juicio hace poco y el fiscal en sus conclusiones soltó que había habido ya 2 condenas por uso de ayahuasca. Y al final, o sea, ¿hasta qué punto? A ver, que yo sé que es un caso puntual, pero evidentemente que no ha habido, ¿no? Y decir que yo también... No hay ni una. Ni una. A ver, lo único, digamos, fíjate, tengo además una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres con un chico que llegó con, bueno, que pues por el juzgado ¿no? de allí, de un pueblo de Cáceres, pues le metieron en preventivo y estuvo 1 mes en la cárcel. Y la Audiencia Provincial de Cáceres le soltó, pero hizo ese análisis de la jurisprudencia. Entonces, las únicas condenas que, digamos, y esa es bastante reciente, la Audiencia Provincial localizó son justamente condenas relacionadas con el DMT que te decía, ¿no? El DMT sintético. Y le metieron por eso, por DMT sintético. No. Él estuvo 1 mes en la cárcel, ahí, pues porque el juzgado de turno pensó que eso era droga. Es lo que te digo, la falta digamos, de formación o tal cual. Y la Audiencia Provincial, porque muchas veces van como, o sea, esto bueno no es. Esto debe ser, ¿me entiendes? Entonces intentan, hay como bastante movimiento de ataque. Entonces hay pues una lectura, digamos, de la jurisprudencia aplicable y la Audiencia Provincial de Cáceres, o sea, 0. Lo que habían son sentencias relacionadas con el DMT, digamos, sintético. Y es lo que te digo, eso es una cosa, pero que nada tiene que ver con la ayahuasca. Es que son cosas distintas. Y ya te digo, yo me he llegado a encontrar... Igual la pregunta es, ¿qué pasó con ese mes que se comió? Si no se lo tenía que haber comido realmente, ¿no? Al fin y al cabo. El juicio es bastante reciente. Es lo que pasa. A veces los preventivos, pues bueno, sí, puedes pedir una indemnización una vez se acaba el procedimiento, pero tampoco te vas a hacer rico con eso, ¿no? Claro. Digamos, había una parte, digamos, esta entrevista que estamos haciendo, por ejemplo, esta exposición, es muy importante. Porque, digamos, lo único que sale en las noticias son digamos, las operaciones contra grupos neochamánicos, ¿no? Y un poco el alboroto, ¿no? Que se genera el miedo social. No pueden evitar la parte científica muchas veces, ¿no? También salen otras noticias de los posibles efectos terapéuticos de las sustancias y demás, ¿no? Pero respecto a cómo acaban esos procedimientos, digamos, cuando lanzan no sale nada. Y no hay interés ninguno. Entonces, igual, yo voy con el indígena y con las plumas a Plaza Castilla, eso no le interesa a nadie. Pero, como te digo, yo, digamos, dentro de los distintos usos de la ayahuasca, pues tanto como te digo, dentro de esos vínculos que tengo con los pueblos originarios, ¿no? Con los indígenas, tengo proyectos, ¿no? En los que creo, es una parte de mi vida en la que quiero enfocar mi vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como una parte que me gusta seguir trabajando. Y más adelante ya te contaré proyectos chulos, ¿no? Que estoy moviendo, por si también me ayudas a sería maravilloso que haya un 2.0 de esto, ¿sabes? Y que me vengas diciéndome... Tengo un proyecto que no te pude contar, pero que es muy bueno. Increíble. Oye, tengo una pregunta, porque te he visto un libro que has traído unos documentos y tal, pero no me has hablado de ellos, aunque creo que eso es muy gordo, ¿sabes? Claro, bueno, ahora sí, mira, ahora te lo cuento, o sea, te lo paso, pero lo que te quería decir, dentro de los distintos usos, indígenas, más, digamos, vinculados, ¿no? con lo terapéutico y, digamos, otros vinculados con lo religioso. Por ejemplo, yo soy también el abogado en España del Santo Daime, que es un culto sincrético, ¿no? Cristiano, que, digamos, nació en Nacre a principios del siglo pasado, pues con el mestre Irineu, que pues era digamos, una persona que venía, ¿no? Digamos, descendiente de esclavos, ¿no? Es el tiempo del caucho en el Amazonas, que era como una cuasi esclavitud. Entonces él entró en contacto con los pueblos indígenas y, digamos, como él también tenía
esa creencia cristiana, pues adaptó, digamos, es un cristianismo nacido en la Amazonía brasileña. Y entonces, claro, es una ritualidad que mezcla, o sea, que hace mucho canto. Muchas veces, a veces también visten como, a veces, digamos, nosotros o decir, quizás no es la típica iglesia católica, no va todo el mundo, ¿no? Pero a veces digamos, las iglesias un poco más americanas, ¿no? Tienen como, no sé, tiene ese algo, ¿no? De iglesia americana. ¿Y dónde entra la ayahuasca en ese punto? ¿Vale? Me gustaría aprender, porque claro, si me veo una imagen de una iglesia, me imagino a la gente cantando, pero en el Sí. ritual de la iglesia, ¿donde están todos en ese mismo momento de día y todos se ponen a beber? ¿O cómo funciona? Bueno, es el sacramento de ellos, es como Ok. la hostia, digamos, ¿no? ¿Y semanalmente lo hacen? ¿O cómo funciona eso? Bueno, digamos, exacto. Ellos tienen sus calendarios, ¿no? Sus fechas y, bueno, pues van, digamos, como celebrando su calendario y entonces, pues bueno, van, digamos, la parte, digamos, que les hace conectar con esa parte mística o espiritual es el daime. Y bueno, es un El camino. daime, El daime que viene de la palabra darme, ¿no? Que es un poquito, es como le llaman a la ayahuasca. vale. Y el santo daime es como decir, es una forma de decir de recibir. Y bueno, como te digo, es una religión que además está inscrita, ¿no? Y reconocida como religión en España. O sea que, y después como, pero bueno, digamos una de las formas culturales. Después hay otras religiones vinculadas con el santo, o sea, con el daime o ayahuasca. Entonces está lo indígena, lo religioso y después los grupos más urbanitas, ¿no? Que pueden ser algunos más tendientes al chamanismo y otros más a lo terapéutico. A los que, por ejemplo, Grupos de como mi amigo Sergi, psicólogos, ¿no? claro. Por ejemplo, Sergi está pues muy enfocado en la parte terapéutica. Sí, ¿No? totalmente, porque no tiene nada que ver con el tema de Claro, religiones ni nada. él es psicólogo clínico y él, pues, digamos, Claro, defiende esa parte. Que lo que te digo, son distintas expresiones de una sustancia ancestral que se está estudiando y que la misma ciencia va viendo que tiene efectos que pueden ser muy positivos. Y ahí es donde yo te quería... Aquí es, digamos, porque a veces en mi forma de ser doy muchas vueltas, pero no me olvido dónde voy, ¿vale? Vale, sorpréndeme. Entonces, lo del ¿a dónde va? Pues creo que la ayahuasca puede ser una manera de tener un futuro menos distópico, ¿vale? Muchas veces, si te fijas, estamos en un momento donde a nivel internacional casi el mesianismo, ¿no? Los movimientos casi como del fin de los tiempos, bueno, que es o sea, es un fenómeno social, ¿no? Como decir, distintos grupos pues están un poquito, si te fijas las películas, ¿no? Que si Terminator o Matrix, muchas veces parece que el futuro es un futuro realmente distópico, ¿no? Es decir, pero yo dentro de mi utopía pienso que conectar con las raíces, conectar con los pueblos originarios. Vamos, yo estoy convencido que ese es el secreto de poder solucionar muchos problemas al Bueno, mundo. y creo que podemos ser una sociedad súper tecnológica, incluso, oye, llegar a Creo las que sin estrellas, ese a alma, Marte, pero ¿por qué tenemos que tener, digamos, como ese futuro hipertecnológico desconectado de nosotros mismos? es Nos que, perdemos el alma. es que es que se va a perder. Ahora Pero con la sí, inteligencia artificial y respecto a todo lo que viene, que yo soy el primero que está cogiendo toda esa información e intentándola pues aprender, porque el que no lo coja se queda atrás. O todo el mundo no tiene esa conexión abierta, entonces van a ser directamente información que llega a su cabeza y que no van a tener expresión de ni alma. Y parece muy loco todo lo que digo, pero no, es no. que la manipulación mentalmente mediante los medios y todo va a ser increíble si no queda este toque de poder conectar contigo mismo, con el ser, con las plantas, con todo lo que hay alrededor tuyo. ¡Ay, el florecitas este! No, la realidad, en lo que tú respiras, ¿qué te da oxígeno? ¿Dónde Las miras? raíces, que ¿Sabes? yo pienso qué bonito si como sociedad, pues lo que digo, vamos a las estrellas, pero tenemos una casa bien cuidada. En Cataluña dicen la casa y l'hortet, ¿no? Pues oye, nuestro planeta y l'hortet, ¿no? Vamos al planeta que sea, ¿vale? Nos hagamos, yo qué sé, interespaciales. A mí me encanta eso. Pero Claro. digo, oye, ¿por qué? Pero fíjate qué bonito sería que tengamos una relación equilibrada, digamos, como con la naturaleza. Mira, hay una cosa muy chula que antes hemos ido a comer y he observado y me la has dicho, y es una cosa que yo lo sé que estoy podrido. Te dije, yo estoy No, contaminado. no, hombre. Sí es verdad, pero en el minuto uno, donde nosotros no podemos respetar a nuestros seres, no humanos, sino animales, nos los comemos alimentándonos
y soy el primero que come carne, ¿sabes? Pero todo tiene que ver mucho con el respeto alrededor de todo lo que hay alrededor tuya, ¿sabes? Ahora me acabas de decir un dato que dices, nos iríamos a otros planetas, a las estrellas, qué bonito suena aquí. ¿Pero qué crees que iríamos? Por economía. Pero bueno, por explotar otros sitios donde nuestra humanidad ahora mismo en el que está sería autodestruir como un veneno. Bueno, pero quizás porque los individuos tenemos, o sea, la mayoría, muchos individuos, que eso es un poco lo que defienden, digamos, esa sanación que están, digamos, proponiendo estas culturas, es la sanación del alma. Pero ahí viene. Entonces, quiero decir, las personas, ¿por qué hay tanta violencia en la sociedad, de acuerdo a estas culturas? Porque digamos, porque hay mucho dolor interno de las personas. Ese dolor interno evidentemente se refleja en los demás. O sea, tú no puedes tener una relación pacífica con el otro si tú tienes un dolor contigo mismo. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una sociedad de muchas personas con muchas heridas, con mucho dolor, que al final, ¿qué es lo que hacemos? Daños unos a otros. Y nos importa, pues ya imagínate lo que es la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que proponen estas culturas, ¿no? Que yo creo que por eso es como decir, oye, estas culturas hay que preservarlas, hay que darles el lugar que se merecen, ¿no? Claro. Y es porque al final las personas están heridas. Y es difícil curar. Sí. Bueno, difícil, pero digamos, difícil lo que plantean... En el ámbito normal... Claro, lo que plantea, digamos, lo que se está diciendo por parte de estas culturas es que tenemos una naturaleza que tiene reino vegetal riquísimo que también puede sanar, digamos. Y esas culturas, digamos, que han mantenido como una resistencia estas sustancias, digamos que también aquí en Europa, podemos decir casi que también, lo que te digo yo, soy muy defensor del tema de las brujas, por ejemplo. Creo que esas mujeres también eran unas resistentes, digamos, de unas tradiciones y las aniquilaron. Las aniquilaron. Entonces, es importante que conectemos con esa sabiduría natural y, digamos, no caigamos en el engaño tan absurdo de decir, ay, son personas que están, digamos, conectando con sustancias de la planta, eso es diablo. Digo, eso parece como el cuento del coco. ¿Qué es el coco? Es el coco. Te quiero hacer una pregunta, ya que nos estamos ya llegando, es decir, esto ya está terminado, ¿vale? Solo queda una pregunta que te la voy a hacer después, pero es que me gustaría, como tú como abogado, como persona, ¿sabes? Con tu desarrollo de vida, ¿qué opinas respecto a esto que te voy a preguntar? ¿Qué crees? ¿Por qué hay tanto ocultismo respecto a esto? ¿Tú crees que las élites de arriba no les interesa que la gente esté bien? Porque es que yo lo único que puedo observar en todo el ámbito que veo conociendo o toda la información que me llega, sin yo pedirla, de personas que han tocado, han observado, han tenido en contacto, todas son positivas. O les han aportado, le han ayudado, es decir, ¿y por qué tanto ocultismo? Hay me encantó, digamos, un gran amigo, ¿no? Que también, digamos, una persona que está en este trabajo y me decía, ¿no? Porque él se ha visto, hasta donde sepa, es la última operación policial que ha habido, ¿vale? Y, digamos, esta última operación policial ya fue una operación light, digamos, porque no hicieron la entrada en la casa, sino que entiendo que, bueno, puedo decirte lo que pienso. Es decir, el hecho es que en lugar de entrar en la casa, hicieron un control policial en la glorieta cuando sabían que iban a por él y su pareja y les cogieron. Pero, digamos, ya no fue la operación, digamos, con todos los romanos ahí entrar entrando. Dentro de casa, romper las puertas, etcétera, ¿no? Es eso, como que claro, controlando un poco más la situación. Claro, entonces, digamos, puede que sí, que se esté, digamos, descafeinando esas operaciones, porque claro, al final es como, de hecho, a mí me crecen los dientes. Es como, digo, vamos a pelear, no hay problema. Pero yo lo digo, de verdad, ¿por qué estamos lanzando estos juicios? Digamos, ¿cuál es el sentido? Si es que esto, digamos, ¿qué es para, ¿por qué lo hacéis? O sea, yo he hablado con el grupo antisectas, ¿por qué estáis haciendo esto? Digo, vais a perder. Bueno, sería maravilloso y me tener una conversación con ellos, la verdad. Bueno, yo las he tenido, claro, porque ya nos hemos visto las caras muchas veces. No, yo cuando voy a aduanas, ahí en la policía y todos, nos abrazamos todos. O sea, y bueno, he hablado con muchísimos policías, algunos... Pero cumplen órdenes, es lo que te digo, ¿no? Al fin y al cabo, incluso, yo por lo que tengo entendido, incluso a muchos incluso lo han hecho.
han tomado, incluso tal o cual, pero claro, las órdenes de arriba son investigar o tirar para adelante respecto a eso. Por eso digo, ¿y ese cultivo? Bueno, pero es decir, los mismos, hay personas dentro de la Guardia Civil u otros cuerpos que también me han expresado por mí, no, ostras, pues que quisieran conocer esto un poco diferente. Y lo que te decía, que me decía este compañero que vivió esta última operación, decía, yo creo que el sistema es como un señor mayor en su asiento, en su butaca con su puro y está incómodo. Es decir, al final los cambios, es decir, estamos en un momento de cambio. O sea, ya sea por lo que has dicho, inteligencia artificial, tecnología, esto es un momento de cambio. Pero cambio, no sé, de era, yo no sé, o de momento. Está siendo esa era, ya está cambiando. Claro, por cierto, y eso es lo que creo que es el motivo por el que hay, digamos, ese ocultismo. Porque el sistema que está cambiando está incómodo. Bueno, ojalá tengas razón. Yo creo que todavía está más profunda la cosa. Yo creo que la humanidad, ellos buscan porque estén dormidos y sean todos borregos. Y al fin y al cabo, pero bueno, pero hay sistemas, claro, igual que quieren como tenerlos totalmente controlado con les interesa que esté la gente bien o que puedan indagar respecto dentro. Es decir, es que claro, te venden tabaco que te está jodiendo y está todo legalizado y esto no. Pero ¿cuál es la línea? ¿Sabes? Pues es lo que te decía, es decir, todo lo que es lo que consumimos, ¿no? Es decir, muchas veces consumimos, digamos, noticias basura, contenidos basura, es decir, y también vivimos en esto, ¿no? Es decir, y muchas veces lo que interesa al sistema, tal y como está estructurado, es simplemente, pues eso, personas que van luchando, gastando la vida para ganar un dinero, dar el movimiento al sistema, pum, y ya está, gastando, y morir. comprando, gastando. Y eso es un poco así. Dentro de eso, pues claro, puede que también haya un movimiento en eso, ¿no? Bueno, del sistema. Muy pronto vamos a tener a una persona muy increíble por aquí en nuestro siguiente podcast. Estás atentos, ya que viene un gran policía, Marcos Quintero, que nos va a poder un poco indagar respecto a todos sus estudios y va a ser muy interesante que estéis muy atentos respecto a eso, porque ya no es de un abogado, una simple persona como yo, ya estamos hablando de niveles superiores donde también vamos a aprender mucho. Última pregunta, ¿vale? Tienes ahí un libro que todavía no lo has sacado. ¿Vale? Bueno, este es un ejemplo de tantos que tengo. Esto es un atestado policial para que veáis lo voluminoso que es. Pero lo que digo, muchas veces, pues todo esto, digamos, estas opiniones que se puedan expresar y tal cual, fijaos, o sea, para decir, no es una... con todo el respeto al trabajo, pero aquí la jurisprudencia es única y clara. Digamos, estas sustancias no son fiscalizables. Entonces puedes decir, puedes llamarlo grupos New Age, puedes llamarlo que están esperando la era de Acuario. Es decir, porque todo al final aquí, todo esto que estamos hablando de cómo se mueve, ¿no? Digamos, el concepto de secta y demás, pero eso no son cuestiones, o sea, esto no tiene realmente una implicación penal más allá de una implicación de unos juicios que pueden durar varios años, ¿no? Pero bueno, lo importante, pero por decir, ¿no? La investigación que va detrás de una operación policial de ese tipo, ¿no? Increíble. Pero bueno, ahí Escúchame, está. muchísimas gracias. Para el Museo de Operaciones. Creo que hemos hablado que no llegan a nada. Gracias por tu tiempo, por haber venido de Madrid, habernos regalado esta conversación, por haber aportado tanto. Espero poder repetir esto. Creo que tienes muchas cosas pendientes que en el futuro espero poder compartir contigo. Y de nuevo, gracias por asistir aquí y todo, ¿sabes? Muchas gracias. Máster, gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias por quedaros aquí hasta el final. Si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, podéis ponerlo en comentarios, lo leeré, lo podemos compartir incluso como hemos hecho anteriormente. En los siguientes vídeos podemos contestar. Estaremos pendientes a esas preguntas interesantes o dudas. Gracias por quedarse aquí hasta el final. Siempre que podáis dar un like, dar a seguir, es mucha ayuda, ya que trabajamos muy duro para poder llegar a todos vosotros con un contenido positivo, que aporte o que por lo menos sea entretenido. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.